¿Alguna vez te has sentido insignificante frente a grandes desafíos? Como David, un simple pastor, muchos de nosotros enfrentamos momentos de duda e inseguridad, luchando contra gigantes que parecen insuperables. Pero al igual que él, estamos llamados a creer que somos más que nuestras circunstancias. La historia de David es la historia de un hombre elegido por Dios, que, incluso ante la adversidad y la traición, encontró fuerza en la fe y la amistad. Prepárate para embarcarte en una jornada llena de lecciones sobre valentía, liderazgo y redención, mostrando que, cuando no desistimos y aprendemos de nuestros errores, podemos superar cualquier batalla y alcanzar nuestro verdadero destino. Ven a descubrir cómo la vida de David puede inspirar la tuya. Suscríbete a Personajes de Fe y viaja por el pasado con lecciones para hoy. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te recomiende los vídeos que publicamos sobre personajes de la Biblia. Imagina un escenario, un paisaje tranquilo en los campos de Belén, hace más de 3000 años. Allí, pastoreando las ovejas de su padre, estaba un joven llamado David. Era el más joven de 8 hermanos, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. David era un muchacho de corazón puro y manos hábiles, que pasaba sus días cuidando de las ovejas y tocando su arpa bajo el cielo estrellado. Cierto día, una visita inesperada llegó a la casa de Jesé. El profeta Samuel, enviado por Dios, estaba en una misión muy importante. Dios le había dicho a Samuel que el próximo rey de Israel estaba entre los hijos de Jesé. Con un aire de misterio y reverencia, Samuel pidió que Jesé trajera a sus hijos, uno por uno, para encontrar al elegido. Jesé trajo a sus 7 hijos mayores ante Samuel. Eran hombres fuertes, guerreros y pastores respetados. Samuel observaba a cada uno de ellos atentamente, esperando una señal de Dios. Sin embargo, Dios susurraba al corazón de Samuel: no mires su apariencia o su altura, porque yo los he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Después de pasar por todos los hermanos, Samuel aún no había encontrado al elegido. Confuso, preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Jesé, recordando al joven David que aún estaba en los campos, respondió: aún queda el más joven, pero está cuidando de las ovejas. Con una determinación renovada, Samuel insistió: manda a buscarlo, no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Inmediatamente mensajeros corrieron hasta los campos, llamando a David a casa. El joven pastor vino apresuradamente, con curiosidad y un toque de ansiedad en su mirada. Cuando David entró en la casa, Samuel vio algo especial en él. David tenía un semblante saludable, ojos brillantes y una presencia que exudaba inocencia y fuerza interior. Entonces, Dios habló a Samuel, confirmando lo que su corazón ya sentía: levántate y úngelo, este es el elegido. Ante sus hermanos y su padre, Samuel tomó el cuerno de aceite que había traído consigo y ungió a David, derramando el aceite sobre su cabeza. El aceite corría, simbolizando la bendición y el Espíritu del Señor que descendió poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Allí, en ese momento solemne y lleno de propósito, el futuro rey de Israel fue elegido. Pero ese secreto, esa unción, era conocida solo por aquellos presentes en la casa de Jesé. David volvió a los campos continuando su trabajo de pastor. Poco sabía él que su vida estaba a punto de cambiar de maneras inimaginables y que se convertiría en uno de los mayores reyes de la historia de Israel, amado por su pueblo y recordado por generaciones futuras. Así comenzaba la jornada de David, el joven pastor ungido para convertirse en el rey que Dios había elegido, mostrando que, sin importar la edad o posición, Dios ve el corazón y elige a aquellos que son fieles en las cosas pequeñas para realizar grandes hazañas. Vamos a imaginar la escena.
Las colinas de Israel vibraban con la tensión de una gran batalla a punto de ocurrir. De un lado, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl. Del otro, los filisteos, un pueblo feroz y poderoso. Y en medio de todo esto, un gigante llamado Goliat. Era inmenso, con más de 3 metros de altura, y su armadura brillaba bajo el sol como si fuera de puro oro. Goliat desafiaba a los israelitas todos los días, gritando para que enviaran a un guerrero para enfrentarlo en combate mano a mano. El miedo se apoderaba de los soldados israelitas, que temblaban al escuchar la voz atronadora del gigante. David, el joven pastor, fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Cuando llegó, escuchó los gritos de Goliat y vio el miedo en los ojos de los soldados. No podía creer que el ejército del Dios vivo estuviera retrocediendo ante un hombre. Con valentía y fe inquebrantable, David se acercó a sus hermanos y preguntó qué estaba pasando. Los hermanos de David intentaron disuadirlo, diciendo que él solo era un muchacho y que esa lucha no era para él. Pero David insistió, sintiendo una llama de coraje ardiendo en su corazón. Fue llevado ante el rey Saúl, quien, al ver al joven pastor, se sorprendió por su determinación. David explicó al rey que, como pastor, ya había enfrentado leones y osos para proteger a sus ovejas y que tenía fe en que Dios le ayudaría a derrotar a Goliat. Saúl, aún escéptico, ofreció a David su propia armadura. Era pesada y brillante, hecha para un guerrero experimentado. David probó la armadura, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverse con agilidad. La retiró, decidiendo confiar en la protección de Dios y en la simplicidad de sus propias habilidades. Con solo su honda y 5 piedras lisas escogidas del arroyo, David fue al encuentro de Goliat. El gigante se rió al ver al joven sin armadura, armado solo con una honda. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», se burló Goliat. Pero David, con un brillo en los ojos, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Con una determinación inquebrantable, David colocó una piedra en la honda, la giró sobre su cabeza y lanzó la piedra con todas sus fuerzas. La piedra voló rápida y certera, golpeando a Goliat justo en la frente. El gigante cayó al suelo con un estruendo que resonó por todo el valle. Los filisteos quedaron boquiabiertos, y antes de que pudieran reaccionar, David corrió, tomó la espada de Goliat y cortó su cabeza, sellando la victoria. La noticia de la victoria de David se propagó rápidamente. Él, un simple pastor, había derrotado al gigante que aterrorizaba a Israel. El pueblo celebró y cantó en su nombre. David se convirtió en un héroe nacional, reconocido por su valentía, fe y confianza en Dios. Esa victoria no fue solo una demostración de valentía física, sino un poderoso testimonio de fe. David mostró que, con Dios a su lado, no importa el tamaño del desafío, la victoria está asegurada. Nos enseña que no necesitamos armaduras brillantes o grandes espadas, solo una fe inquebrantable y el coraje para enfrentar a nuestros gigantes. Así, David, el joven pastor que cuidaba ovejas, comenzó a recorrer su camino para convertirse en el gran rey de Israel, siempre recordado como el héroe que, con una honda y una piedra, derrotó al gigante Goliat. Imagina la gran sala del palacio del rey Saúl, un lugar repleto de riquezas y ornamentos, pero también de sombras y tormentos. El rey Saúl, aunque poderoso, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno que traía profunda tristeza y angustia a su alma. Ninguna cura parecía funcionar, y la atmósfera en el palacio estaba cargada de tensión. Los consejeros del rey, desesperados por una solución, sugirieron traer a un músico talentoso para tocar y calmar el espíritu atormentado de Saúl.
Fue entonces cuando alguien mencionó a un joven pastor llamado David, conocido no solo por su valentía y fe, sino también por sus extraordinarias habilidades musicales. David era un talentoso tocador de arpa, y su música tenía el don de traer paz y serenidad. David fue llamado al palacio y con su arpa en las manos comenzó a tocar para el rey. Las notas suaves y melódicas de su arpa llenaron la sala, disipando las sombras y trayendo alivio al corazón perturbado de Saúl. La música de David no era solo un sonido agradable, era una manifestación de su fe y de su conexión con Dios. Cada acorde, cada melodía, llevaba una serenidad que penetraba en las profundidades del alma de Saúl, calmándolo y trayéndole paz. Saúl quedó tan impresionado con la habilidad y la serenidad que David traía, que decidió mantenerlo en el palacio. David no era solo un músico, se convertía en un bálsamo viviente para los tormentos del rey. Pero el papel de David en el palacio no se limitaba a la música. Su presencia y su carácter pronto llamaron la atención de Saúl, quien lo nombró su escudero. David ahora tenía la responsabilidad de proteger y servir al rey de cerca, demostrando su lealtad y valentía. Durante este período en el palacio, David conoció a Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán era un príncipe valiente y justo, y él y David rápidamente formaron una amistad profunda y sincera. Era una amistad basada en respeto mutuo, admiración y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la justicia y la fe en Dios. Jonatán vio en David no solo a un siervo del rey, sino a un hermano de alma, alguien en quien podía confiar completamente. Los dos amigos compartían confidencias, sueños y planes para el futuro. Jonatán, a pesar de ser el heredero natural del trono, reconocía el favor de Dios sobre David y apoyaba a su amigo en todo momento. Hicieron un pacto de lealtad eterna, prometiendo protegerse mutuamente y a sus familias, independientemente de las circunstancias. La amistad entre David y Jonatán es una de las más bellas historias de compañerismo y lealtad en la Biblia. Sin embargo, a medida que la popularidad de David crecía, la sombra de la envidia comenzó a formarse en el corazón de Saúl. El pueblo cantaba las glorias de David, reconociéndolo como un gran guerrero y un hombre de Dios. Esto despertó celos en el rey, que veía en David una amenaza a su trono y a la continuidad de su linaje. A pesar de la creciente hostilidad de Saúl, la amistad de David y Jonatán permaneció firme. Jonatán intentó mediar la paz entre su padre y su amigo, pero los celos de Saúl se transformaron en odio, llevándolo a intentar matar a David en diversas ocasiones. Cada intento de Saúl era frustrado por la astucia de David y la intervención de Jonatán, quien arriesgaba todo para proteger a su amigo. La historia de David sirviendo al rey Saúl como músico y escudero y la amistad profunda que formó con Jonatán nos muestra la importancia de la lealtad, del amor fraternal y de la fe. Incluso en medio de tormentos y peligros, David mantuvo su integridad y su confianza en Dios, encontrando en la amistad de Jonatán un apoyo inestimable. Así, David no solo sirvió como un músico que calmaba los tormentos del rey, sino también como un ejemplo de valentía, fe y amistad verdadera. Su historia nos enseña que, con Dios a nuestro lado y amigos leales a nuestro alrededor, podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier adversidad. El rey Saúl, una vez admirado, empezó a sentir envidia de David, un joven héroe que se destacó al derrotar a Goliat y conquistó la admiración del pueblo. Los israelitas cantaban que David mataba más enemigos, lo que inflamó aún más la envidia de Saúl, transformándola en odio. Saúl intentó varias veces eliminar a David, llegando a lanzar su lanza contra él mientras tocaba el arpa. Perdiendo de vista el peligro, David decidió huir y se convirtió en un fugitivo, reuniendo a su alrededor a hombres descontentos que veían en él a un líder justo. Durante su huida,
David enfrentó muchas dificultades y tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, pero optó por mostrar misericordia, cortando solo un trozo del manto del rey. Esta acción reflejó su nobleza y confianza en el plan divino, llevando a Saúl a reconocer a David como un futuro rey justo, aunque su envidia persistió. David y su grupo de seguidores se convirtieron en una fuerza respetable, protegiendo las ciudades de Judá y combatiendo enemigos. La historia de David y Saúl ilustra la destrucción de la envidia y la fuerza de la fe, mostrando que, incluso en tiempos difíciles, la integridad y la misericordia prevalecen. David continuó firme en su camino, esperando el día en que se convertiría en rey, según el plan de Dios. Después de años de persecución y batallas, la vida de David estaba a punto de cambiar drásticamente. Saúl, el rey que se había convertido en su enemigo implacable, cayó en una batalla contra los filisteos. La noticia de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, el amigo leal de David, trajo una mezcla de tristeza y nuevas responsabilidades para el joven líder. Con la muerte de Saúl, la nación de Israel estaba al borde del caos, sin un liderazgo claro. Las tribus estaban divididas y confusas, necesitando un líder fuerte para guiarlas. Fue entonces cuando los ancianos de la tribu de Judá, reconociendo el liderazgo y el favor de Dios sobre David, fueron hasta él en Hebrón. Ungieron a David como rey de Judá, iniciando así una nueva era para el pueblo de Israel. David no asumió inmediatamente el control de todo el reino. Durante 7 años y medio reinó sobre Judá, la tribu de sus ancestros. Durante este tiempo, consolidó su poder, estableció alianzas estratégicas y fortaleció su ejército. Hebrón, su primera capital, se convirtió en un centro de poder y de administración eficiente. David gobernaba con justicia y sabiduría, ganándose el respeto y la lealtad de sus súbditos. Mientras tanto, el resto de Israel aún estaba en tumulto. Isboset, uno de los hijos de Saúl, fue proclamado rey por las otras tribus, apoyado por el comandante del ejército de Saúl, Abner. Esto llevó a un periodo de guerra civil entre las fuerzas de David y las de Isboset. Pero, con el tiempo, la habilidad militar y el liderazgo justo de David comenzaron a prevalecer. Eventualmente, Abner se desentendió con Isboset y decidió transferir su lealtad a David, reconociéndolo como el líder legítimo de todo Israel. Este movimiento fue un golpe decisivo para el reinado de Isboset. Poco después, Isboset fue asesinado, y las tribus restantes de Israel vieron en David la única esperanza para la unificación y la paz. Los ancianos de todas las tribus vinieron a Hebrón y ungieron a David como rey de todo Israel. Ahora, como rey de una nación unida, David enfrentaba la tarea monumental de establecer un gobierno central fuerte y de crear una identidad nacional para el pueblo de Israel. Su primera gran decisión fue la elección de una nueva capital. Quería una ciudad que simbolizara la unidad de todas las tribus, una ciudad que no estuviera ligada a ninguna tribu en particular. Jerusalén, localizada estratégicamente entre las tribus de Judá y Benjamín, fue la elección perfecta. Jerusalén, en la época, era una ciudad fortificada ocupada por los jebuseos. David, con su visión estratégica y valentía, lideró una campaña brillante para conquistar la ciudad. Él y sus hombres entraron en la ciudad por medio de un túnel de agua, cogiendo a los jebuseos por sorpresa y tomando la fortaleza. Jerusalén, entonces, se convirtió en la ciudad de David, la nueva capital del reino unificado de Israel. Desde Jerusalén, David gobernó con sabiduría y justicia, estableciendo leyes e instituciones que fortalecieron el reino. Trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, haciendo de la ciudad no solo el centro político, sino también el centro espiritual de Israel. El Arca, que simbolizaba la presencia de Dios, fue colocada en un lugar de honor,
y David lideró al pueblo en grandes celebraciones y cultos de adoración. David también expandió su reino por medio de campañas militares exitosas, derrotando a los enemigos de Israel y garantizando la seguridad y la prosperidad de su pueblo. Construyó un palacio magnífico en Jerusalén e inició planes para un templo grandioso que sería construido por su hijo Salomón. La historia de David, bajo cuyo reinado Israel floreció como nunca antes, es una lección de liderazgo, fe y la búsqueda incansable de la justicia. David, no solo un valiente guerrero, sino también un hombre de profunda fe e integridad, estableció un legado que sería recordado por generaciones. No solo fue el gran rey de Israel, sino también conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David, desde un humilde pastor hasta un poderoso rey, muestra que con la ayuda de Dios es posible superar cualquier adversidad y lograr grandes hazañas para el bien de su pueblo y la gloria de Dios. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por conflictos familiares que trajeron tristeza y tragedia. Uno de los episodios más dolorosos y complejos involucró a su hijo Absalón, cuya historia ilustra cómo el poder, la traición y la búsqueda de justicia pueden desestabilizar incluso a la familia más poderosa. Absalón, conocido por su belleza y carisma, era uno de los hijos más destacados de David. Amado por el pueblo y con un futuro prometedor, su vida tomó un giro oscuro después de un terrible incidente con su hermana Tamar y su medio hermano Amnón. Consumido por una pasión enfermiza, Amnón forzó a Tamar, causando un trauma inmenso en la familia real. Aunque David estaba enfurecido, no tomó medidas adecuadas para castigar a Amnón, lo que enfureció a Absalón. Absalón, decidido a vengar a su hermana, esperó pacientemente durante 2 años. Luego, invitó a Amnón a un banquete y allí ordenó a sus sirvientes que lo mataran. Este acto de venganza llevó a Absalón a huir a Gesur, donde permaneció durante 3 años, lejos de su padre y de Jerusalén. El corazón de David estaba dividido. Sentía el dolor por la pérdida de Amnón, pero también la ausencia de Absalón. Finalmente, por la intervención de Joab, comandante del ejército de David, Absalón fue autorizado a regresar a Jerusalén. Sin embargo, no fue reintegrado inmediatamente a la corte de su padre, permaneciendo en un semiexilio por 2 años. Esta creciente tensión entre padre e hijo culminó en uno de los momentos más trágicos de la vida de David. Absalón comenzó a conspirar contra él, utilizando su encanto y habilidades políticas para ganarse el favor del pueblo. Se colocaba a las puertas de la ciudad, escuchando las quejas de la gente y prometiendo justicia, insinuando que haría un mejor trabajo que su padre si fuera rey. Después de 4 años de conspiración, Absalón se declaró rey en Hebrón, iniciando una rebelión abierta contra David. El golpe fue rápido y eficaz, obligando a David a huir de Jerusalén con sus seguidores leales. Fue un momento de humillación y dolor inmenso para David, quien vio cómo su propio hijo se volvía contra él. La batalla entre las fuerzas de David y Absalón culminó en el bosque de Efraín. A pesar de las instrucciones claras de David a sus comandantes de salvar la vida de Absalón, el destino tenía otros planes. Absalón, montado en una mula, quedó atrapado en un roble y quedó a merced de los soldados de David. Joab, ignorando las órdenes de David, mató a Absalón, poniendo fin a la rebelión. La noticia de la muerte de Absalón trajo un dolor indescriptible a David. Lloró amargamente, lamentando la pérdida de su hijo con palabras que resuenan hasta hoy. Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti. El dolor de David era tanto el de un padre como el de un líder que vio a su familia destrozada por conflictos internos. Esta tragedia en la vida de David es un poderoso recordatorio de que, a pesar de sus grandes logros como rey y guerrero, era un hombre sujeto a las mismas debilidades y dolores que cualquier otro.
Su vida estuvo marcada por altibajos, éxitos impresionantes y fracasos devastadores. La revuelta y la muerte de Absalón dejaron cicatrices profundas en el corazón de David, mostrando que el poder y la gloria no pueden proteger a nadie de las complejidades y tristezas de la vida familiar. David continuó reinando después de la muerte de Absalón, pero con un corazón pesado y una sabiduría más profunda sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Su legado como rey de Israel es innegable, pero su historia personal es un recordatorio conmovedor de que incluso los más grandes líderes enfrentan batallas internas y pérdidas personales que moldean sus vidas y legados. Además de ser un gran guerrero y rey, David es ampliamente conocido por su don como poeta y músico. Se le atribuye la autoría de muchos salmos, poesías llenas de alabanza, súplica, arrepentimiento y adoración a Dios. Estos salmos no solo son expresiones de su fe personal, sino que también se han convertido en pilares de la liturgia y la devoción judío-cristiana a lo largo de los siglos. Imaginemos a David, sentado en un campo tranquilo, con su arpa en las manos, mientras el suave viento agita los árboles a su alrededor. Fue en estos momentos de serenidad, muchas veces mientras cuidaba de sus ovejas, que David componía sus canciones. Cantaba sobre la grandeza de Dios, como en el Salmo 19, donde exalta la creación divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Sus palabras transmitían la majestuosidad y la maravilla del universo, reflejando su profundo respeto y amor por el Creador. David también expresaba sus sentimientos más íntimos y vulnerables en sus salmos. En el Salmo 23, uno de los más conocidos, describe a Dios como un pastor amoroso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta imagen no solo consolaba a David, sino que también proporcionaba consuelo y esperanza a innumerables generaciones de fieles que recurrieron a este salmo en tiempos de necesidad. Después de su pecado con Betsabé y la dura reprimenda del profeta Natán, David compuso el Salmo 51, un profundo grito de arrepentimiento y petición de perdón. Clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este salmo se convirtió en un modelo de confesión y humildad, demostrando cómo David se dirigía a Dios con un corazón sincero, buscando renovación y purificación. A través de los salmos, David no solo compartía sus propias experiencias, sino que también enseñaba al pueblo de Israel cómo acercarse a Dios en tiempos de alegría y tristeza, en victoria y derrota. Su habilidad para traducir emociones humanas en palabras que tocan el alma es una de las razones por las cuales es tan venerado. Además de su contribución literaria y espiritual, la vida de David tuvo un impacto duradero en la historia de Israel y en la expectativa mesiánica cristiana. La promesa de Dios a David, de que su dinastía duraría para siempre, estableció una línea de esperanza que culminaría en el nacimiento de Jesucristo, considerado por los cristianos como el Mesías prometido. Jesús es frecuentemente referido como el Hijo de David, vinculando directamente la herencia de David al nuevo pacto establecido por Cristo. David es visto como un modelo de pecador arrepentido y siervo fiel, un hombre que, a pesar de sus fallas, siempre buscó el corazón de Dios. Su historia es un testimonio del poder del perdón divino y de la importancia de un corazón contrito. Nos muestra que, independientemente de nuestros errores, siempre podemos volvernos hacia Dios y encontrar redención. La dinastía de David, que duró siglos, influyó profundamente en la cultura y teología de Israel. Su legado como rey, poeta y siervo de Dios sigue inspirando a millones en todo el mundo. Y a través de sus palabras eternizadas en los Salmos, David aún nos habla hoy, guiándonos en nuestra propia jornada de fe y devoción. Y así,
La historia de David no termina solo con su reinado o sus victorias militares, sino que perdura a través de las generaciones, en los corazones de aquellos que buscan a Dios sinceramente, de la misma manera que Él lo hizo. Su ejemplo de arrepentimiento y devoción es un faro de esperanza y fe para todos nosotros. ¿Y qué lección sacas tú de la historia de David? Cuéntamelo en los comentarios, quiero mucho saber qué piensas al respecto. Hasta el próximo vídeo.